La panna cotta es uno de mis postres preferidos y esta, que es una variante de chocolate, es muy rica. Si nunca prepararon panna cotta, acá les voy a mostrar una forma muy fácil de hacerla. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y hoy te voy a mostrar cómo preparar panna cotta de chocolate. El primer paso para preparar panna cotta y para cualquier otra receta que lleve gelatina es hidratar la gelatina, porque es un proceso que lleva un par de minutitos. La gelatina, por lo menos esta que voy a usar, siempre se hidrata en 5 veces su peso en agua. O sea, como acá estoy agregando 5 gramos, tengo que usar por lo menos 25 gramos de agua. Si no tienen balanza o no quieren estar pesando 25 gramos de agua, pueden agregar un poco más, no pasa nada. Por lo menos esa cantidad para que no quede gelatina sin hidratar, que más adelante puede hacer que se formen grumos en la preparación. Entonces acá agarro un bolsito con agua fría. Siempre la gelatina se hidrata mejor en agua fría. Tiro la gelatina arriba en forma de lluvia. Y esto lo voy a reservar mientras sigo con el resto de la preparación. Acá me muevo una hornalla con una ollita. Agrego la crema. La leche. Y el azúcar. Termino con el cacao en polvo. Y esto lo voy calentando a fuego medio mientras revuelvo constantemente. El cacao tiene algo muy raro que todavía no entiendo muy bien por qué pasa, y que cuando uno le agrega leche fría o crema fría no se disuelve para nada, prácticamente como que queda flotando arriba. Es totalmente normal, después cuando se caliente se va a terminar de disolver bien. Y mientras esto se cocina, tengan en cuenta que el gusto final de este postre depende mucho de la calidad de crema que estén usando y de la calidad de cacao, así que traten de usar dos ingredientes de buena calidad. Algo que puede pasar si no están usando cacao de buena calidad es que tenga algunos grumos o como piedritas o partes de grano de cacao que no fueron bien trituradas. Eso va a formar partes sólidas dentro de la panna cotta. Lo que pueden hacer es usar un tamiz y tamizarlo antes. Eso va a ayudar a que quede mucho más liso el postre del final. Algo que me pasó a mí una vez es, como yo uso mucho cacao para las recetas, compré uno que era muy barato y desgraciadamente no muy bueno. Y me encontré con que todo lo que hacía tenía un montón de piedritas. Así que lo que hice no fue tamizarlo para cada receta donde lo uso, sino que tamicé todo el cacao entero antes de guardarlo. Y me encontré con que en ese kilo de cacao que había comprado había un montón de partes que no estaban bien procesadas y que eso iba a arruinar la preparación final donde la use. Y me quedó un cacao que me salió muy barato y que quedó mucho más fino y que empezó a quedar bastante mejor en las recetas que antes de haberlo tamizado. Esto no hace falta calentarlo hasta que hierva, incluso si cortan la cocción muchísimo antes de que llegue a hervir, mejor. Lo que hacemos calentándolo es más que nada que se disuelvan bien tanto el azúcar como el cacao. Apenas ya esté todo disuelto, sáquenlo del fuego porque así va a ser más fácil que se forme la panna cotta que si estuviera muy caliente. Yo acá ya lo vi todo más o menos disuelto, así que lo saqué del fuego. Acá importante, como esto va a ir de la heladera, tiene que estar lo más fresco posible, así que después de haberlo sacado del fuego, déjenlo por lo menos media o una hora a que baje la temperatura y llegue hasta la temperatura ambiente. Cuando ya pasó ese tiempo, lo que vamos a hacer es agregar la gelatina. Acá ven que esto quedó totalmente duro. Esta es la gelatina hidratada. Son los granos de la gelatina que absorbieron agua y formaron como una especie de gel con esa agua que habíamos agregado al principio. Lo que vamos a hacer antes de agregarlo es llevarlo al microondas más o menos unos 30 segundos. ¿Cómo saber si esto ya se calentó lo suficiente? Cuando abran la puerta del microondas, esto tiene que estar humeando. O sea, tiene que estar bastante caliente. Mientras eso calienta, yo voy trayendo los vasitos donde lo voy a servir. Y acá, siempre con un batidor porque revuelve mejor que un tenedor o una cuchara, echo esta gelatina caliente y la revuelvo muy rápido. Esto es así porque la gelatina, apenas uno la agrega y se enfría, ya empieza a intentar gelificar la preparación y pueden llegar a quedar grumos. Como dije, lo revuelvo bien. Lo sirvo en los vasos. Y esto, así como está, lo voy a llevar primero media o una hora, si su freezer no enfría demasiado bien, al freezer. En ese tiempo vamos a buscar que se enfríe bien rápido al principio y que ya la gelatina vaya tomando e inmovilice esta preparación. Si no lo hacen así, puede pasar que se separe la crema de la leche. Como la crema es bastante más pesada que la leche, les puede quedar crema abajo y leche arriba. Acá les muestro otra vez que preparé una panna cotta que no era de chocolate, que lo llevé directamente a la heladera y cuando no estaba muy frío también, y pasó que me quedó separado. Eso es muy normal que pase si, por ejemplo, apenas sacan del fuego ya le agregan la gelatina y lo llevan directo a la heladera.
Eso está muy caliente, va a tomar mucho tiempo en gelificar y va a hacer que en ese tiempo que está en la heladera se termine separando la crema de la leche y recién ahí gelifique. Le va a quedar la consistencia bien, pero va a quedar separado y va a hacer que estén comiendo primero leche y después crema. No es la idea. Así que por eso, mucha atención al tiempo que tiene que estar en reposo después de haberlo calentado. La idea es que esto esté a temperatura ambiente antes de agregarle la gelatina. Y después de agregarle la gelatina, revuelven bien y directo al freezer, que se enfríe bien rápido, así esto gelifica rápido. Así que en media hora ya esto esté gelificado. Y una vez que pasó esa media o una hora de estar en el freezer, lo pasan a la heladera. Ahí ya lo dejan hasta que lo vayan a consumir. Después, hay dos formas de comer esto. Lo pueden comer directamente del vaso o también lo pueden servir. Lo dan vuelta y lo ponen sobre un platito. Esta segunda forma está más buena si quieren hacer una presentación un poco más prolija y también está bueno para echarle alguna salsa por arriba de dulce de leche, de chocolate o echarle más cacao por arriba o chocolate rallado, por ejemplo, que queda mucho más lindo, mucho más prolijo y es otra presentación, es lo mismo obviamente, pero es una presentación un poquito más delicada que comerla del vaso. Esta es una de todas las recetas de panacota que tengo. Tengo un montón y mi preferida es la panacota de frutilla. Fue la primera receta de panacota que hice y la verdad que queda muy buena porque usa frutillas reducidas, que es como una especie de mermelada pero mucho más ligera que con la panacota clásica, o sea, leche y crema queda, pero es una locura. Así que si esta receta les gustó y quieren probar otra variante, les recomiendo que vayan por esa. Porque además se gusto clásico la panacota y hace muy buena combinación entre la panacota que es bien cremosa con esa frutilla reducida que es mucho más dulce, tiene otra textura. Es algo que es algo que queda muy muy rico, así que les recomiendo aprender a prepararla. Yo soy Federico Quevedo, si esta receta te gustó, por favor decímelo en los comentarios, suscríbete al canal, dale like al video y nos vemos en la próxima receta.